Fueron víctimas de la explosión. Una guerra, Y como en todos los lugares del mundo donde aparece una el de las terrorismo, más violentas del Coches mundo, bomba a principios de los años 70, incluso previamente a... saben que una este es un guerrilla mercado. acusada de terrorista, un estado corrupto, a las clínicas. más de 60 años de sangre, muerte y destrucción. Pese a ¿Qué lo inició? ¿Qué nos espera? Es imposible no impresionarse por la belleza de la naturaleza y de las selvas colombianas. Y deja en incertidumbre todo lo que ha ocurrido al interior de ellas durante más de 60 años de conflicto. Hoy tenemos una oportunidad especial para hablar con el grupo, aquel acusado por los medios y por las organizaciones internacionales como narcoterrorista. Aunque la historia y la verdad parecen contar algo diferente. Ahora, gracias a los tratados de paz que se desarrollaron hace poco en La Habana, han dado paso al diálogo y a la dejación de armas. Hoy podremos visitar una de las zonas de normalización, ubicada en el municipio de Icononso, en Tolima. Durante nuestro viaje hasta el municipio de Icononso, nos encontramos con la pluralidad cultural que siempre ha existido en Colombia. Ancianos campesinos, jóvenes campesinos y nosotros, jóvenes citadinos, nos diferenciábamos claramente por nuestras ropas, nuestro acento, nuestra forma de expresarnos. Sin embargo, todos anhelábamos una Colombia en paz. Al llegar a nuestro destino, tuvimos la oportunidad de hablar con un habitante del pueblo que nos llevó desde el municipio de Icononso hasta la zona veredal transitoria de normalización, nuestro destino final, a unos 40 minutos del pueblo. Sí, la plata la hay, pero vaya y sáquela de donde está. Ese es sí, el dilema es... Eso es un proceso, eso es una plataforma, eso es auditoría. Yo no sé cómo hacen para robar el... Pero lo cierto es que ninguno trabaja si no hay plata. Ahí cogen hasta la piedra. Hasta ahí ya. Ajá. Cuando finalmente llegamos a la zona veredal de Icononso, nos recibió un guerrillero perteneciente a las FARC. Su nombre era Faber. Buenos días, joven. Mucho gusto, Faber. Buenos días. Mucho gusto, Faber. Mucho gusto, Faber. Bienvenidos a la zona veredal Antonio Nariño. Gracias. ¿Ustedes son los jóvenes que vienen de la distrital? Sí, señor. Nos mostró las instalaciones del lugar y nos acompañó durante todo nuestro viaje. Fue a él a quien le realizamos la siguiente entrevista. Buenos días, nos encontramos con don Faber Sánchez, integrante aún de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bueno, don Faber, ¿cómo está? Buenos días, un saludo para ustedes jóvenes, tengo entendido vienen de la distrital. Para mí es un honor tenerlos aquí al frente para conocernos y para que vean la realidad, ¿no? Porque tengo entendido que los medios de comunicación nos han hecho ver como lo peor de la sociedad, como unos monstruos dentro de la sociedad. A ver, cuénteme, ¿a qué edad entró usted a formar parte de
del movimiento armado? Ingresé a las FARC en el año 98. Voy a cumplir 19 años por esta época. Ingresé en el Guaviare, en el 7º Frente, Jacobo Prillas Álape. Listo, don Faber. Bueno, ¿y qué lo motivó a esa entrada a tomar las armas? Bueno, pues yo en mi vida civil no estaba claro de muchas cosas. Lo único que sí estaba claro era que vivía en la miseria, ¿no? Y pues miraba que mucha gente vivía en la miseria y aún viven en la miseria. Y pues en esa trayectoria de mi vida todavía no tenía mucho conocimiento de los movimientos armados, ¿no? Pues tenía muy poco conocimiento. En mi época, cuando pagué el servicio militar, que fue en el año 85, pues estaba en el apogeo el M-19, pero pues no se comentaba mayor cosa. Pues lo más trascendental de ellos era que se habían tomado el Palacio de Justicia, y pues que era una guerrilla, pero concretamente yo no conocía su ideología, su norte trazado, por qué luchaban ellos, ¿cierto? Sí. Como muchos aún desconocen la causa nuestra, la lucha nuestra en la actualidad. No sabes quiénes somos nosotros y por eso se atreven a decir que pues somos los malos del paseo, podemos decir, ¿no? Sobre el mediodía inició el hostigamiento con ráfagas de fusil a unidades de policía que custodiaban la zona rural de Toribío. Los policías repelieron el ataque cerca a una escuela que dictaba clases en ese momento. Buscaron evacuar a los pequeños protegiendo sus vidas, pero la sevicia del 6º Frente de las FARC parecía no contenerse. En ese preciso momento decidieron lanzar un cilindro bomba contra la escuela donde a esa hora 17 niños tomaban sus clases. Pues empezaron a llorar, a desesperarse, tratar de buscar a sus mamás, a sus papás. Entonces pues ya en el Guaviare sí fue donde logré tener contacto con ellos, porque ellos se relacionan mucho con la población civil, ¿no? En lo rural. Ellos ejercen ciertos controles, se ejercen ciertas normas de convivencia para poder haber un control de la región. Entonces, pues me fue llamando la atención porque ellos llegaban por ahí cada mes a hacer reuniones en las comunidades, en las juntas de acción comunal. Sí. Y pues a comentar el proyecto de ellos, a dar a conocer la política, porque ellos son una fuerza armada, ellos están en contra de qué. Entonces dice uno, entonces pues vale la pena luchar, y ellos como con nosotros somos los defensores del pueblo colombiano, por eso nos llamamos Ejército del Pueblo, ¿cierto? Entonces dice uno, pues vale la pena luchar y vale la pena apoyar a esta gente. Pues quiero hacer algo de claridad, es que a las FARC nadie llega por imposición, allá llega uno por voluntad propia. Eso que los medios han dicho, que hay un reclutamiento forzado, eso es totalmente falso, porque ¿quién quiere estar en una fuerza militar a la fuerza? Un ejército se sostendría así de esa forma, eso es lógico, pero ha sido la forma de desmitificar el Estado de esa parte, ¿cierto? Para encochinar la política nuestra. Las cifras del informe son tan positivas que incluso pueden asustar. En Colombia, en los últimos 10 años, más de 4.100 niños se han salido de la guerra. Pequeños entre los 13 y los 17 años, a quienes los grupos ilegales obligaron a que abandonaran sus escuelas y a cambio de lapiceros y colores, los forzaron a empuñar armas de fuego. Y bueno, don Faber, cuénteme, ¿cuáles fueron los grandes motivos para que en Marquetalia se diera el inicio de las FARC? Bueno, pues en el surgimiento de las FARC fue en el año 64. Por esa época yo tendría aproximadamente unos 3 años. Yo estaba desde la fundación de ellos, era un niño, pero entonces sí he estudiado, y al interior de nosotros, para poderse uno aferrarse de lo que está haciendo, debe conocer. Entonces, y también tenía conocimiento desde mi casa, de las luchas tradicionales que se dieron en el año 48 por los partidos tradicionales. En esa época tenían más fuerza y eran apoyados por la policía, el ejército, y los liberales en esa época eran vistos seguramente como nosotros en la actualidad, es lo que alcanzo a analizar, porque había una guerra antagónica contra los liberales, sin compasión.
entre hombres, donde mataban mujeres, niños, mujeres embarazadas, sin ninguna compasión, ¿cierto? Entonces, en vista de eso, pues hay gente que mira las atrocidades que se están cometiendo con el pueblo, y ya hay gente que se atreve a afrontar estos desafíos, ¿cierto? Le meten el pecho, es decir, esto no podemos seguir así. Sí. Entonces, a raíz de esa guerra del 48, pues se armaron unas guerrillas liberales. Esto no es el primer movimiento armado, nosotros las FARC, ni los compañeros helenos, ni el EPL, ni el M-19. Surgieron primero las guerrillas liberales. A partir de esa guerra de liberales y conservadores, surgen las guerrillas liberales. Se encrudece un poco más la guerra con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, donde lo que uno entiende y todos los libros que ha leído, era un gran líder, la gente lo miraba como su gran líder, ¿cierto? Que los podía salvar de esa avalancha de guerra que se estaba viniendo, ¿cierto? Entonces, es como todo. Unos son afectos a unos y otros a otros, pero él tenía gran pueblo ganado por su forma de expresarse, con la claridad que les hablaba, y pues le llegaba ese mensaje claro a la psiquis, ¿cierto? Entonces lo veían como su líder. ¡Por la restauración moral! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por nuestra victoria! ¡Jala! ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! A raíz de eso, pues la gente empezó a sentir más rabia por la muerte de su líder, ¿cierto? Y ya le digo, entonces se desencadenan, se vienen las guerrillas liberales, y entonces las guerrillas liberales, lo que se conoce, siempre alcanzaron a tener fuerza, y el gobierno tuvo que hablar con ellos. Se habla de una amnistía. Algunos de ellos dejaron las armas, y hubo una pacificación, ¿cierto? Pero por ahí derecho, se habla de la pacificación, que el que pacificó esa guerra fue el general Rojas Pinilla. Fue el que pacificó un poco la guerra, pero entonces en nada cambiaban las necesidades del pueblo colombiano. La falta de educación, de vivienda, vías de penetración en esa época, mucho menos. 50, 60 años adelante a estas alturas, pues sucede lo mismo. Entonces, a raíz de esos problemas, pues, lo que uno empieza a conocer, le comento, entonces surge este camarada Pedro Antonio Marín, como se llamara en las FARC, Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, seguramente tiro fijo por su agilidad que tenía, por su finura para el tiro. Entonces, él seguramente llevaba dentro de su corazón que las cosas mal hechas contra el prójimo a él no le gustaban. Entonces, se va uniendo con unos parientes, unos familiares loaizas, y algunos que han quedado de los liberales, que se han dejado en armas, pero tenían algo de patriotismo, y fueron haciendo como una defensa, ¿cierto? Sí. Como una defensa de una parte de los campesinos, porque el FARC como tal, lo que se conoce es que surgen en el sur del Tolima, ¿no? Entonces ellos ya estaban construyendo su proyecto, ¿no? Porque lo que le digo anteriormente, las necesidades del pueblo colombiano eran, o sea, no estaban solucionadas. Y pues seguramente seguían las masacres de líderes sindicales, ¿cierto? Lo que también lo estamos viviendo todavía en la actualidad. Estamos hablando de un proceso de paz que ya se firmó, pero se siguen matando los líderes por pensar diferente, ¿cierto? Por solucionarle las necesidades a las mayorías, que las mayorías pues somos el proletariado, ¿cierto? Se tiene entendido que ellos, surge la mayoría, es un grupo de campesinos, 48 entre hombres y mujeres, Marquetalia, y por decir algo tengo entendido, era como estar aquí en esta región, en esta vereda La Fila, ¿cierto? Sí. Pero eran guerreristas por sus derechos, entonces buscaban unas mejorías de su sector, y pues el gobierno hizo oídos sordos a esto.
ellos, lo que se cuenta en la historia es que ellos tocaron todas las puertas por las vías pacíficas para que los escucharan, los atendieran, para que las cosas no fueran a mayor. Y lo que no fue posible, ¿cierto? No fue posible. Llegaron a declarar este foco de campesinos, y de ese sector del Tolima la llamaron repúblicas independientes. Entonces, en vista que no le solucionaban sus situaciones, dijeron, no, la otra solución es echarle mano a las armas para que nos escuchen. Pero primero políticamente, ellos empezaron hablando, venga, solucionemos esto, porque primero está la palabra. Y pues el gobierno no quiso. Entonces fue así como en el gobierno de Guillermo León Valencia, en el año 64, se proclaman Fuerzas Armadas Revolucionarias, como tal, porque al comienzo se llamaron así, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Después ya en la 7ª conferencia fue que se le colocó la sigla EP, Ejército del Pueblo, que ya nos quedó un peso más encima, porque bueno, ya es la representación de todo el pueblo, entonces es un remoquete duro que pesa sobre nosotros. Y bueno, y ahí se empieza la lucha. Hasta nuestros días que estamos próximos a hacer la dejación de esas armas, ¿no? Porque todavía las tenemos, están en nuestro poder. Pero pues ya es un acuerdo y lo cual nosotros también estamos completamente seguros que vamos a cumplir con eso. Nuestro mismo jefe actual, que es el camarada Timoleón Jiménez, lo dijo. Ahorita con la cuestión de la caída del Fast Track, entonces Roy Barrera, creo que tengo entendido, fue el que salió a decir que el acuerdo se iba a volver trizas, y el camarada respondió y dijo, pues esas trizas las vamos a coger y las vamos a volver a armar. Sí, eso se nota de alguna manera la falta de seriedad del gobierno a veces a cumplir sus acuerdos. Sí, porque de todas maneras el capitalismo no le conviene que el proletariado sea quien mande, ¿cierto? No le conviene, porque el país siempre ha sido manejado por la misma rosca, por los mismos, siempre los mismos. Empieza el abuelo, sigue el papá, sigue el hijo, sigue el sobrino, el primo, y así hasta a nuestros días está sucediendo lo mismo. Si es en lo distrital, es la misma, son las mismas roscas, el mismo monopolio. Entonces nosotros decimos, eso hay que acabarlo. ¿Y nosotros qué decimos? Y esas personas que deben ahora en adelante echar a liderar en el país deben ser las juventudes, porque este acuerdo que se firmó con Juan Manuel Santos, en un 90% es para beneficiar al pueblo colombiano. Al FARC como tal nos beneficiará un 10%, un 5%, el resto es para el pueblo colombiano. Por eso nosotros invitamos a todos los sectores, a todos los que llegan acá, para que lean los acuerdos y también cuando vienen de acá, al llegar afuera sean multiplicadores de ese mensaje, que ahí están figuradas las necesidades del pueblo colombiano. Ahora lo que toca es entre todos empezar a pelear eso, porque el gobierno se comprometió y nosotros entonces, eso es como otra segunda constituyente al lado de la primaria que hay, ¿no? Entonces es una bandera bastante grande que tenemos que agarrarnos de ahí y empoderarnos de eso para que esto llegue a un feliz puerto, ¿no? Eso como a grandes rasgos la historia de FARC. Ya después del 64, pues una guerra, lo que hay que entender es que una guerra es un acto violento donde una parte se enfrenta a la otra. ¿Es él o soy yo? Sí. ¿Me venzo o lo venzo? Pero bueno, en el caso nuestro, entonces nosotros fuimos a La Habana, no fuimos derrotados. No hubieron vencedores ni vencidos. Esta totalmente no es la verdadera paz. Vamos a empezar a construirla, porque la verdadera paz es cuando ninguno de nosotros del pueblo colombiano tenga necesidades. Ese día podemos decir, estamos en una verdadera paz, ¿cierto? Mientras sigamos con las mismas dificultades no vamos a estar en paz. Bueno, a excepción que no nos vamos a estar matando, pero eso es otra cosa, ¿cierto? Sí, sean diferentes paz, ¿no? Hay paz en guerra, paz en política, paz en diferentes ámbitos. Bueno, de pronto quería comentarle que usted me ha comentado lo del nuevo partido, ¿cierto? Ah, sí. Ya para terminar, quería preguntarle sobre el partido que va a sacar las FARC. ¿Es un partido convergente, divergente es un partido convergente. Por hecho, en estos días estamos acabando ya de leer las tesis para el Congreso
para el lanzamiento del partido que va a ser el 7 de agosto. Nosotros las tesis se las estamos dando a conocer a todos los que llegan acá, porque a primera vista decíamos, no, esto es internamente, pero entonces mirándolo bien dijimos, no, o los camaradas tomaron la determinación, no, vamos a dárselas a conocer a quien las quiera conocer, porque no que son gente de Colombia y son los que van a ayudar a impulsar este proyecto, entonces deben conocer de qué forma es que estamos pensando nosotros, cómo queremos el país. Ahí dentro de ese partido no va a haber discriminación de ningún partido, de ninguna clase social, ahí caben todos, la red trans, que ha sido un sector excluido. Dentro de la sociedad nuestra no hay exclusión para nadie, todos somos iguales, a diferencia de sus dificultades que tengan en X o Y cosa. Y pues que todos le aporten a esto. Nosotros no estamos diciendo los del Centro Democrático, no porque son los más reácidos, no. Si hay alguno que dice, hombre, yo estoy cansado de este manejo que le hemos dado a este país, hombre, voy a aportar al nuevo partido, pues bienvenido sea. Y que sea elegido por toda la comunidad, ¿cierto? Que si nos engañamos todos. Y que si el tipo nos engaña, pues así como lo subimos, nosotros mismos también tengamos la autonomía para afuera, que abra espacio y metamos otro que quiere trabajar. Y que también la característica del nuevo partido es, primero, como un principio, cero corrupción. Eso sería.